Bien, mis hermanos, regresamos a su programa de Para Construir la Paz. Mis hermanos, entonces hoy tenemos un invitado muy especial también, que es el padre Miguel Ángel Durán, que es nuestro aquí vicario de la parroquia Nuestra Señora de Rosario, la catedral, aquí en Valledupar. Bueno, también está apoyándonos en nuestra diócesis como apologeta aquí de la defensa de la fe, ¿cierto? Y como hay algún dicho que él dice, católico que lee, a ningún protestante le cree. ¿Es así, padre, cierto? Sí, bueno. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esa capacidad, ¿cierto? Entonces, padre, buenos días. Buenos días, Santiago, y también a toda la audiencia que en este momento entra en sintonía con nuestra emisora. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a tener un programa maravilloso, vamos a aprender bastante. Bueno, padre, ¿qué tema nos trae hoy? Bien, es un tema con el cual muchos hermanos que no comparten nuestra fe vienen al católico y lo atacan, diciéndole que ¿por qué nosotros tenemos a la Virgen María? Aunque ese tema pues ya lo evacuamos, ya vimos la importancia de la intercesión de la Virgen María, pero hoy vamos a hacer énfasis en un aspecto fundamental con base en una cita que ellos le sacan a usted, y es Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y bueno, vamos a empezar por ahí, porque con este texto a usted llegan y le dicen, la Sagrada Escritura dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Ustedes por qué utilizan a los santos? ¿Por qué recurren a María para comunicarse con Dios? El único mediador es Jesucristo. Bueno, vamos a leerlo. Vamos a utilizar la escritura, la Biblia de ellos, para que vean que no es mentira lo que estamos diciendo acá, por una parte. Y por otra parte, para que ellos constaten y verifiquen que en la Biblia de ellos también está. Vamos a escuchar primero, empezamos entonces con el versículo 5. ¿De qué? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Versículo 5. Listo. Dice, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, el hombre. Bien. De modo que en la Biblia de ellos está muy clarita, en la nuestra también dice lo mismo. Y la pregunta es, si el único mediador entre Dios y los hombres, ¿ellos por qué recurren a pastores? ¿Ellos por qué recurren también a que un pastor le haga una oración a una persona? Porque cuando las personas van allá a los cultos, le dicen al pastor, ay pastor, vea, yo tengo esta enfermedad, yo tengo esta dificultad, ay pastor, ruegue por... ¿Él es Jesús? Será el Jesús el de la esquina, pero no Jesús, no Jesucristo. ¿Por qué él ruega? ¿Por qué él intercede? Si el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Es más, ¿por qué ustedes van a los cultos? ¿Por qué mucha gente va a los cultos? ¿Para qué? No dicen que el único mediador, ahí dice muy clarito, no hay sino un solo Dios y un único mediador. Luego, ¿el pastor se llama Jesús? No. Entonces, ¿por qué recurren? ¿Por qué van a los cultos? ¿Por qué van a hacer oración allá? Si ni siquiera tienen imagen, ni siquiera tienen imagen de Jesucristo, entonces ¿a quién van a recurrir? ¿Para qué van a los cultos si el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo y usted se puede comunicar, usted se debe comunicar simplemente con Dios, directamente con Dios, no hay necesidad de que recurran a ningún santo, a ninguna Virgen María? ¿Para qué? ¿Y por qué ustedes entonces sí lo hacen?
Bueno, hoy vamos a aclarar ese punto. Vamos a aclarar. Y vamos a empezar, por ejemplo, en la misma Biblia de ellos, vamos a leer desde el versículo 1 para que vean cómo ellos mutilan la Sagrada Escritura, cómo cercenan y cómo cortan. Y solamente le muestran a usted un pedacitico y ya se lo escupen al católico en la cara y le dicen: la Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios dice esto. Y es mentira, tergiversando el texto, tergiversando los textos del Evangelio o los textos de San Pablo o los textos de la Sagrada Escritura. Vamos a escuchar qué dice en el versículo 1. Exhorto ante todo. Bueno, exhorto. Primero, San Pablo está diciendo, bueno, voy a dar una norma, a exhortarlos a ustedes. Y dice, ante todo. ¿Qué significa eso? Que antes de eso no hay nada. Que eso es primero que todo. Dice, ante todo, siga. A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia para todos los hombres. Que se hagan rogativas. Entonces eso muestra que Jesucristo sí es el único mediador, muy bien, pero no es el único que ruega. No. Dice ahí San Pablo, os exhorta a que hagan rogativas. La misma Biblia de ellos lo dice. Entonces, hay unas personas que ruegan por otras. Ustedes no se han fijado en muchos textos del Evangelio, por ejemplo, el centurión romano que le dice por allá, está en dos textos muy bonitos, Mateo capítulo 8, versículo del 5 en adelante, luego en Lucas capítulo 7 del versículo 1 en adelante, el centurión romano ruega, pide una oración por su empleado que está muy mal, por su empleado que está muy enfermo. Rogar por otros es necesario y está escrito en la Sagrada Escritura, lo dice San Pablo, os exhorto a que hagan rogativas, porque nosotros vamos a obedecerle a una persona que no viene de Dios, a que no hagamos rogativas, si ellos mismos las hacen. Los mismos pastores no las hacen, las rogativas ante Dios. Ay, pastor, ruegue por mí, ruegue por mi mamá, ruegue por mi papá, ruegue por mi hermano, ruegue por mí, etcétera. Entonces, ¿cómo se atreven ellos a mutilar y a tergiversar el texto? Si el único mediador es entre Dios y sí, es Jesucristo. Eso estamos de acuerdo, ellos y nosotros, todos. Pero no es el único que ruega, porque San Pablo ahí lo está diciendo. María no es la mediadora, no, es ruega. Y ahora lo vamos a ver, dice, por todos los hombres. Vamos a analizar ahora un texto en el cual vamos a verificar bien detenidamente cómo María ruega. Juan capítulo 2, versículo del 3, bueno, del 1, son corticos, los podemos leer. Juan capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Vamos a escuchar. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Estaba allí la madre de Jesús. Y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Bueno, primero fue invitada la Virgen María. La primera invitada, muy bien. Primera invitada. El segundo invitado fue Jesucristo. Exacto, y sus discípulos. Y sus discípulos. Muy bien, siga. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen ya vino. Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Bueno, muy bien. Entonces dice en el versículo 3, dice que María acudió a Jesús. No tienen vino. ¿Por qué María se dio cuenta? Porque los sirvientes le dijeron a María, si Jesucristo es el único mediador, ¿por qué no recurrieron a Jesucristo? ¿Por qué los sirvientes no se dirigieron directamente a Jesucristo?
¿Por qué fueron a María? María se dio cuenta porque los sirvientes... María, ¿cómo se iba a dar cuenta? María no estaba dentro de la casa para darse cuenta que se acabó el vino. No, los sirvientes recurrieron a su madre, recurrieron a María. Y no era porque María fuera la más conocida, la que más tenía fama en el pueblo de Israel, no, era Jesucristo. Jesucristo era el que tenía más fama en el pueblo de Israel. Juan Bautista lo había presentado ante todos como el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios, Juan capítulo 1, versículo 29. He ahí cuando vio que venía Jesucristo, no sé si lo tienes por ahí, Juan capítulo 1, versículo 29, vamos a ver qué dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De modo que todos ya conocían a Jesús, de modo que ya todos sabían quién era Jesús, conocían más a Jesús que a su madre. Muy posiblemente Jesucristo iba, o María iba al lado de Jesús en todas sus correrías. Todavía la vida pública de Jesús no se había iniciado, pero ya era conocido, porque Juan ya se lo había mostrado a sus discípulos y ya les había dicho: he ahí el Cordero de Dios. ¿Y por qué recurrieron a María y no recurrieron a Jesucristo? Si ya Juan los había presentado, porque Juan no había dicho: he ahí la Cordera de Dios, mostrando a María. No. Y sin embargo los sirvientes se acercaron a María, no a Jesús. ¿Por qué? Porque es importante, dice San Pablo allá: os exhorto a hacer rogativas por los hombres, por los hombres. Los sirvientes le dijeron a María: ruega por nosotros, ruega por nosotros. No se acabó el vino, ella recurrió a Jesucristo, a su Hijo. Entonces, no es importante la intercesión de María. María no tenía mucha incidencia en esa fiesta, no tenía mucha importancia en esa fiesta, pero los sirvientes vieron en María que podía hacer el milagro. Bien, como nosotros podemos notar, los sirvientes entonces llegaron a María, no a Jesús. Y Jesús le hizo el milagro. Jesús hizo el milagro por intercesión de la Virgen María. Muy bien, de modo que aquí queda claro que la intercesión de María, la intercesión de los santos, es importante y está escrito en la Sagrada Escritura. Cualquiera que venga a usted a decirle que por qué nosotros recurrimos, muéstreme un texto en la Sagrada Escritura donde diga eso, muéstreme un texto o léame al menos uno que diga: no hay necesidad de recurrir a los santos. Y dice San Pablo en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice: sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Yo prefiero seguir a San Pablo, imitar a San Pablo, que no imitar a cualquier aparecido que venga por ahí con una Biblia debajo del brazo a decir otra cosa distinta. A decir que no hay que recurrir a los santos, que no hay que recurrir a la Virgen María, que no hay que recurrir a otro. No, la Biblia lo dice muy clarito. Bueno, vamos a continuar con Primera de Timoteo capítulo 2, ahora en el versículo, vamos allá como en el versículo 3, el versículo 2 tal vez. Sí, en el versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsadamente en toda piedad y honestidad. Bueno, es decir, hay que rogar por todos, por los gobiernos, por los reyes, por muchas personas, por eso los pastores también ruegan por sus ovejas, y también las ovejas recurren al pastor para que ruegue, si es que eso está escrito. ¿Qué es lo que nosotros hacemos
con los santos, pues pedirle a ellos. ¿Por qué? Pues porque el mismo San Pablo lo dice: sed imitadores. Sed imitadores. ¿De quiénes? De los santos. A Pablo, ¿qué le decimos? Santo. A San Francisco, santo. A Agustín de Hipona, santo. Esos son modelos para nosotros seguir. No seguir a una persona que dice, tergiversa los textos de la Sagrada Escritura y dice otra cosa. San Pablo está diciendo recurrir. Muy bien, siga. Vamos a continuar el versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vengan al conocimiento de la verdad y que todos los hombres sean salvos. Ahora vamos a leer cómo es de importante que en el mismo Antiguo Testamento, no hay tiempo para leer todos varios textos, yo tendría muchos textos para referir, pero solamente vamos a referir, por ejemplo, Ezequiel capítulo 33, versículo... bueno, vamos a leer. Ustedes lo pueden leer porque no hay tiempo, no hay tiempo para leerlo desde el 1, pero lo vamos a leer desde el versículo 8. Vamos a leer desde el versículo 8. Vea lo que le dice Dios, Yahvé, a Ezequiel. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirías, si tú no hablares para que se guardare el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. El impío morirá por su pecado. Dios le está diciendo, corrija al malvado, corrija al malvado. Entonces nosotros sí podemos rogar para que una persona se convierta. Es necesario exhortar, como dice San Pablo, os exhorto a que hagan rogativas porque el mismo Dios lo ha dicho. Siga el versículo 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Salvará tu vida, libraste tu vida. Eso es lo que nosotros hacemos en las reuniones, o ellos hacen en sus cultos, rogar por el pecador. Ahora, si el pecador no se convierte, pues ya es culpa de él, pero yo estoy en la obligación de exhortar, como dice San Pablo, y estoy en la obligación de llamar a todos a la fe, a la verdad, como dice, ahí termina ese versículo 4 de la primera de Timoteo capítulo 1 versículo 4, termina para los hombres, rogando por los hombres, y también para el conocimiento de la verdad. De la verdad. Repita nuevo. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso estamos al frente, o estoy al frente de estos micrófonos, porque necesito que todos conozcamos la verdad. Que conozcamos la verdad. Católico instruido nunca será confundido. Católico instruido nunca será confundido. Y católico que lee, a ningún mentiroso le cree. A ningún protestante o a ningún mentiroso le cree. Vamos a leer el último texto, que de ahí de Ezequiel, también de Ezequiel capítulo 33, el mismo capítulo 33, vamos a leer el versículo 11. Versículo 11. Vea cómo vamos a escuchar y vamos a terminar con ese texto, para que vean ustedes cómo es de importante la intercesión, cómo es de importante recurrir a los santos, cómo es de importante para recurrir. Le dice Dios, o le dice Yahvé a Ezequiel. Diles, vivo yo, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Miren cómo lo dice. Dice San Pablo, rueguen por los hombres. Usted está obligado también a llamar al pecador al arrepentimiento, porque dice Dios
en el Antiguo Testamento a través del profeta Ezequiel. Dice, vivo yo, oráculo del Señor, que no me complazco en la muerte del pecador, sino en que se convierta y viva. ¿Y cómo hace un pecador para convertirse y para que viva, para que se salve? Pues que haya alguien que interceda por él, que haya otro como él, que sea más santo, que sea más virtuoso, para que pueda rogar por él y para que invoque al Señor por él, para que él pueda ser salvado, porque la intención, la misión de Dios con el ser humano es salvarlo, no es de condenarlo, no es de que el pecador se condene, sino que se salve. Por eso dice San Pablo, os exhorto a que rueguen y hagan rogativas a Dios por los pecadores, para que los pecadores se salven. Bien, hermanos, llegamos así al final de este programa, de este día. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de saber leer las Escrituras, saber escrutar las Escrituras. Cuando venga una persona a tratar de confundirlo, usted le dice, bueno, léame antes de ese texto a ver qué dice, o léame después de ese texto a ver qué dice. No nos quedemos con una mutilación de un texto, porque vea cómo se puede tergiversar la Sagrada Escritura. Hoy hemos de alguna manera clarificado que es necesario rogar, porque está en la Sagrada Escritura. María no pagó, San Pedro no pagó, los apóstoles no pagaron. El único que pagó, sí, fue Jesucristo, fue el único que pagó, y por eso es el único mediador, pero no dice que es el único que rogó. Con los santos nosotros podemos rogar al Señor, como ya lo dijo San Pablo. Muy bien, hermanos, vamos a terminar con una oración pidiéndole al Señor que nos asista en este día a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu fuerza, de tus dones, gracias y carismas, para que podamos nosotros sentir tu presencia en nuestra vida y la presencia de Dios en nuestro ser, para que conduzca, dirija todo nuestro camino, nuestras actividades en este fin de semana. Por eso digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, para que ruegue, para que interceda por cada uno de nosotros. Por eso a ella también la invocamos, para que nos asista y nos bendiga en este día. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden el eslogan: católico instruido jamás será confundido. Católico instruido jamás será confundido. Y católico que lee, a ningún protestante le cree. Así es. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Buen día para todos. Bueno, mis hermanos, este fue su programa de aquí el ratico de Para Construir la Paz. Por eso, mis hermanos, recuerden, todos los sábados de 8 a 9 de la mañana nos encontramos aquí en este su programa, donde iniciaremos con la oración al Señor, explicación del Evangelio, y bueno, siempre tendremos un invitado también especial de 8:30 en adelante. Por eso, mis hermanos, no se les olvide estar pegaditos a estas sus emisoras, Ecos de la Buena Noticia y Alegría y Gozo. Dios los bendiga, feliz fin de semana y feliz puente.